Daniel 7 nos habla del cuerno pequeño. Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga, un feliz sábado para todos. Hoy vamos a tener un estudio que titula El cuerno pequeño de Daniel 8:9. Quiero... Bien, vamos a ubicarnos en el libro de Daniel capítulo 8, versículo 9. Dice la palabra de Dios. Usted me van a ayudar en la lectura. 8, 9. Vamos a leer el 9, el día hasta el 12. Entonces, mejor dicho, vamos a leer hasta el 25, pero inicialmente vamos a leer el número 9. Dice la palabra de Dios, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hasta la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, dice acá. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército, junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Bien, hermano, en esta primera parte quería aclarar, bueno, aquí hay una partecita donde nos habla del continuo sacrificio. Estamos hablando del cuerno pequeño, pero quiero aclarar esta parte porque resulta que encontré aquí en primero escrito, la página de 34, el párrafo 2, hablando acerca del continuo sacrificio, y nos dice lo siguiente. Entonces vi, en relación con el continuo de Daniel 8:12, que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana y no pertenece al texto, y que el Señor dio el sentido correcto a los que proclamaron que había llegado la hora del juicio. Mientras existió la unión antes de 1844, casi todos aceptaban la opinión correcta acerca del continuo. O sea que esa palabra la podríamos omitir, ¿no? La palabra sacrificio, no continuo. O sea, lo que pasa es que casi todas las versiones dicen el continuo sacrificio, así la leí yo. Esta versión católica dice perpetuo sacrificio, pero no dice continuo, sino dice perpetuo. Sí, la misma, o sea, y lo único que está variando es la palabra continuo a perpetuo, ¿cierto? Pero bueno, acá lo que yo quería aclarar es que la palabra sacrificio, según lo que dice el primer escrito, eso fue provista ¿por quién? Por la sabiduría humana, no por Dios. O sea, que esa palabra se podría, ¿qué? Omitir. Solo se podría leer como el continuo, solo el continuo. El continuo, ¿qué, hermano? Bueno, eso ahorita lo vemos. Entonces dice, y de uno de ellos, ¿de qué cosa? Leamos el 8, el versículo 8. Me van a ayudar ahí con la lectura. Versículo 8, Daniel 8, ¿qué nos dice? Porque para entender acá dice, y de uno de ellos, ¿de cuáles ellos? A ver. De los cuernos. Creció, salió un cuerno. Sí. ¿8 qué? 8:8. Dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Muy bien, ahí nos está hablando, resulta que ahí nos está hablando de cuando Medo-Persa, eso lo vimos hace 8 días, ¿no? Cuando Medo-Persia, el rey primero, que estaba representado por el cuerno entre sus ojos, que era el rey primero, Alejandro Magno, se dice que cuando él murió, él no dejó heredero al trono, y por esa causa los 4 generales principales de su ejército se dividieron ese poder o ese reino, ¿no? Que fueron Lisímaco, Casandro, Ptolomeo y Seleuco. Esos 4 generales dice que se repartieron la torta, o sea, eso lo dice la historia, ¿no? El reino, no la torta, sino el reino. Y es cuando el versículo 9, pero ahí dice que esos 4 reinos fue repartido hacia los ¿qué?
4 puntos de qué, o 4 puntos, no, 4 vientos del cielo. Entonces en el 9 cuando dice, y de uno de ellos, la pregunta es, ¿de uno de ellos qué? ¿De uno de ellos de esos 4 cuernos o de uno de esos 4 vientos del cielo? 4 vientos, diría yo. 4 vientos, diría el hermano, ¿usted también? 4 reinos. Sí. El cuerno pequeño sale de qué cosa? De uno de los 4 reinos, de los que salieron cuando se partió Medo-Persia en 4 partes. Medo-Persia, no, Grecia, perdón. Podría ser en los dos contextos, porque según el texto dice, está hablando de los vientos y es cuando sale uno de ellos. Porque ahí dice que los 4 fueron repartidos hacia los 4 vientos del cielo. Entonces cuando dice uno de ellos, hay que mirar de uno de ellos, que de uno de los 4 vientos del cielo o uno de los 4 reinos. Bueno, no interesa eso, yo no le veo tanto como esa parte, independientemente. Algunos historiadores dicen que salió de uno de ellos, es de los Seleucos, que salió el cuerno pequeño, de los Seleucidas, ¿sí? Que de ahí salió el cuerno pequeño. Pero hay otra interpretación, es que salió fue de uno de los 4 vientos del cielo o de los 4 puntos cardinales de la tierra. Bien. Eso no es lo que interesa acá tanto. Acá lo que nos dice es lo que este cuerno pequeño va a hacer o hizo en este momento, ya hizo, ¿cierto? Pero que más adelante va a hacer, ¿cierto? ¿Qué nos habla acerca de ese cuerno pequeño? Dice: y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo. Bueno, hemos de ir explicando esta parte. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, o sea, hasta... Aquí nos está hablando también en un contexto de que este cuerno pequeño representa también a ¿quién? En esta parte al surgimiento de el Imperio Romano, ¿cierto? Sí, era bueno, el Imperio Romano, porque no olvidemos que el Imperio Romano inicialmente acá se presenta como surgiendo de uno de los 4, perdón, de en medio de los 10 cuernos de la bestia de Daniel 7, o sea, la bestia espantosa y terrible. Ahí en esa imagen la vemos bien, ahí vemos la bestia, los 10 cuernos y el cuerno pequeño que sale, arranca 3 cuernos. Así es de que este cuerno pequeño sale de en medio de los 10 cuernos, o sea, de las 10 tribus que invadieron o que dividieron a Roma pagana, ¿cierto? Entonces, cuando dice que creció hasta el ejército del cielo y parte de las estrellas del ejército echó por tierra, está hablando la caída de ¿quién? Los ángeles. O sea, aquí nos está hablando el cuerno pequeño también en la persona de ¿quién? O mejor, Satanás en la persona de ¿quién? Del Imperio Romano, pagano en ese momento, ¿sí? Pero también dice, y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo. La palabra continua quiere decir, fue quitado el continuo paganismo, ¿sí? Ese era el continuo paganismo. Y en su lugar fue incluido, ¿qué cosa? El cristianismo. Es decir, acá nos presenta Roma pasando de una fase pagana a una fase cristiana o papal, ¿cierto? O sea que ahí ya tiene que ver este hombre Constantino, ¿no? Sí, claro, ahí tiene mucho que ver, por supuesto, cuando el dragón le da el poder y su trono, eso está en Apocalipsis 13, a la bestia, que en ese contexto no habla del cuerno pequeño, no es la bestia, Apocalipsis 13, 1 al 10, pero está hablando del mismo poder, ¿cierto? Entonces, cuando Constantino le entrega el poder al papado, en ese entonces el obispo de Roma, se hace esa transición, ¿no? Del continuo paganismo al cristianismo, ¿cierto? Entonces, por eso dice que por él fue quitado el continuo. Dice, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. La otra parte aquí es que el lugar de su santuario fue echado por tierra, es decir, aquí está hablando, miren que se aplica tanto al santuario terrenal, pero más directamente al santuario celestial. El santuario terrenal en la fase pagana, el romanismo, destruyeron el santuario, ¿cierto? Eso fue pisoteado, eso fue derribado, mejor dicho. Pero en la fase que es la aplicación más
correcta que leamos nosotros es la parte espiritual, donde el cuerno pequeño echa por tierra el santuario, ¿cuál? El santuario celestial. Es decir, el lugar que Cristo está ocupando en el lugar santísimo y en el santuario celestial, lo está ocupando ¿quién? El obispo de Roma, aquí en la tierra, como intercesor, como mediador, como el supremo, en fin, ¿sí? Como el sumo sacerdote inclusive, ¿cierto? Todo, o sea, el santuario, el verdadero, lo echa ¿por qué? Por tierra y asume su propio ¿qué? Su propio sistema de culto. Dice, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército con el continuo. Vuelve y menciona la palabra sacrificio, pero ahí no es, esa la omitimos. Y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. O sea, en otras palabras, el cuerno pequeño, ¿qué hace? Hace lo que se le da, bueno, sí, lo que le da la gana, digamos, le hace. Porque dice que hizo cuanto quiso. Y no solo, contrario a la doctrina de la palabra de Dios, o sea, y no solo hizo lo que quiso, dice que prosperó, entonces, o sea, le fue bien en su proyecto, ¿cierto? Prosperó. Eso lo dice ahorita vamos a seguir leyendo desde el 9 hasta el versículo, pero ustedes me van a ayudar ahí en la lectura, hasta el versículo 25, me van a ayudar. Vamos a ver. 9:25. Vamos a comenzar por acá, hermano. Léame el 10 y el 11, hermano, así sucesivamente. Todos vamos a participar. ¿De cuál? ¿De 8? Daniel 8, sí. Yo leí el versículo 9, sigue el 10. Bueno, dice: y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, por el fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Sigue, hermano. 13. ¿El 12 y 13 o Ajá. 13 y 14? Sí, el hermano leyó hasta el 12, ¿sí? 13. ¿Leyó el 13? Sí, a ver, por tierra. El 12. Eso, sigue el que sigue, 12 y hermano. 13. Sí. Dice, convocó impiamente ejércitos contra el sacrificio perpetuo, echó por tierra la verdad, hizo con buen éxito lo que quiso. Y el 13. Entonces oía hablar a uno de los santos respondiendo a otro santo que le preguntaba: ¿hasta cuándo va a durar esta visión de la supresión del sacrificio perpetuo, de la asoladora prevaricación y de la profanación del santuario? 14. Bueno, el 14 dice hasta 2000 y él dijo hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de un hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para muchos días. Amor, Gonzalito, el 18 o el 19. Del 8, ¿cierto? Ajá. 18 y el 10. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para todo el tiempo del fin. 20:21. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que le fue quebrantado, y sucedieron 4 de su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con fuerza de ellos. Y el 23. Dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo, de rostro entendido, enemigo. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas.
y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Hermano, ¿vale? Entonces, Dice, termine. con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y solo hasta enfermo algunos días. Y cuando convalecí entendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendí. No la entendía muy bien, entonces yo acabo de resaltar algo que dice y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. Esto lo dijo el ángel a Daniel. Dice, porque esto es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. Esto lo vimos en la clase anterior de Daniel 7, esta profecía. Dice, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará. Aquí vuelve y repite la palabra ¿qué? Prosperar, que prospera en su proyecto, mas no con fuerza propia. Perdón, dice, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Tengan en cuenta estas características de este cuerno pequeño. Una de las características, tiene varias, pero una de ellas es que el objetivo de este cuerno pequeño era ¿qué cosa? ¿Perseguir a quién? Al pueblo de Dios, al pueblo de los santos. ¿Qué otra cosa? Echar por tierra ¿qué cosa? La verdad. Dice que con su sagacidad o con su astucia, digámoslo así, hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, o sea, contra Cristo se levantará este cuerno pequeño, pero será quebrantado aunque no por mano humana. Creo que está. Que no por mano, ¿qué? Humana. Es decir, aquí nos está hablando de un sistema, un poder que aunque inicialmente era pequeño, llegó a ser ¿qué cosa? Grande, porque dice que creció tanto que llegó hasta ¿dónde? Hasta el cielo. Miren que acá más abajo vamos a leer otra parte en Daniel 7:8, donde nos dice lo siguiente. Aquí en Daniel 7:8 vamos a leer hasta el 27, pero voy a hacer énfasis un momentico en el verso 8. Donde nos dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Pregunta, como esta es una clase y como ustedes deben participar, la pregunta que le voy a hacer es, ¿el cuerno pequeño de Daniel 8:9 es el mismo de Daniel 7:8? El que acabé de leer. A ver. Como el cuerno. ¿Ah? Mi mamá dice que sí. Sí. ¿Cuerno de qué? Lo que pasa Que es si aquí en Daniel 8:9 nos habla de un cuerno pequeño, pero Daniel 7:8 nos habla también de un cuerno pequeño. La pregunta es, ¿ese cuerno pequeño de Daniel 8 y Daniel 9, perdón, y Daniel 7, es el mismo cuerno pequeño o son 2 cuernos pequeños? No, ay, amor, que se la abra. No, Ya le que sí. Dale, abre. Que sí, que sí. ¿Ah? Sí, es el mismo cuerno porque no pueden haber 2 cuernos. Tienen ¿Ustedes que qué haber dicen? Un solo. Yo opino que sí, que es el mismo, porque ahí dice, en el texto dice que salió un cuerno pequeño. Sí. Si fuese otro cuerno, hablaría de otro específico. Bienvenida. Pero ahí dice que salió que salió un cuerno en su lugar, el que derriba a los 3 sale uno Sí. pequeño en su lugar, y Ajá. habla únicamente de ese cuerno. Sí. Y ese otro especificaría como si se hablara de otro lugar. En realidad está hablando del mismo cuerno pequeño. Ya le voy a... que tuvo una tapa. A ver, ¿por qué habla en esas 2 partes? Resulta que por lo menos en Daniel 8 está hablando en el contexto, el surgimiento del cuerno pequeño, ¿no? De cuando Roma estaba surgiendo como un imperio pagano.
¿sí? No cristiano, pagano, ¿cierto? Porque Roma surge, o el cuerno pequeño surge, cuando los 4 cuernos que salieron de Grecia, digámoslo así, cuando Grecia se divide en 4 partes, y esos 4 reinos que surgieron de esa nación, dice que se expandieron por los 4 ángulos del cielo, 4 vientos del cielo. Dice que de uno de ellos salió ¿qué cosa? Un cuerno pequeño, eso está en Daniel 8:9. Pero según Daniel 7, el sistema o el poder que surgiría después de Grecia, ¿cuál iba a ser ese poder? Roma. Era Roma, ¿cierto? Así es de que después de Grecia, ¿cuál es el poder que seguía? Roma pagana. Solo que en Daniel 8:9 lo menciona bajo el nombre de un cuerno pequeño. Pero Daniel 7:8 nos habla del mismo sistema, del mismo cuerno pequeño, pero no en la fase pagana, sino en la fase cristiana. O sea, cuando hace la transición del paganismo, del continuo paganismo al cristianismo, que eso lo encontramos ya en Apocalipsis 13, 1 y 2, donde dice que el dragón le dio su poder y su autoridad. Le dio su poder, su trono y grande autoridad, ¿cierto? Entonces ahí hay la transición entre el paganismo al cristianismo o al papado, y ahí es cuando el cuerno pequeño surge, pero ya como ¿qué? No como un sistema pagano, sino ya ¿qué? Religioso. Religioso, sí, podríamos decirlo así. O político-religioso, podríamos mencionar esas 2 partes. Un aporte, yo busqué una inteligencia artificial que si se hacía referencia a los cuernos o a los vientos, ¿se acuerdan? Ajá, sí. Y según la inteligencia artificial dice que se refiere a los vientos porque el texto termina diciendo y de uno de ellos, cuando se refiere a uno de ellos está hablando del último texto al que se refirió y dice que ahí se refiere a los vientos, que hace referencia a los 4 puntos cardinales y dice ahí que como Alejandro Magno había conquistado, digamos, el mundo a la edad de 32 años, que cada uno de los generales se repartió para un punto, digamos, para el oriente, para el sur, para el norte, ¿sí? Y acá en la inteligencia artificial dice que al repartirse, a esos que se le llama los vientos, que al repartirse cada uno de ellos se repartieron una parte y a eso se refieren los vientos que habla Daniel. Sí. Pues a mí me parece muy Pues yo coherente. acá también había hecho temprano esta mañana una consulta y sí, pero bueno, eso es solo información, ¿no? Pero casi igual nuestra creencia. Lo que pasa es que resulta que la creencia católica en cuanto a esta profecía del cuerno pequeño la aplican a Antíoco Epifanes IV, ¿cierto? Sí. Ah, él fue un rey, creo que era Seleuco, era Seleucida, pero según las características, yo averigüé eso, y acá dice por qué le dan esa aplicación a él, ¿no? Se la dan a un rey. A un rey, pero a ver, aquí más o menos. Contexto general del capítulo, eso. Dice acá, bueno, la interpretación histórica de Daniel 8:9 es el siguiente. Interpretación histórica tradicional, Antíoco IV Epifanes. Muchos eruditos bíblicos entienden que este cuerno pequeño representa a Antíoco IV Epifanes, un rey del imperio seleucida, uno de los 4 reinos griegos, ¿sí? O sea, ellos le dan la aplicación de que salió de uno de los 4 ¿qué? Reinos, Sí. donde salió cuando se dividió Grecia, ¿cierto? Sí. Sigue diciendo, gobernó desde 175 al 164 antes de Jesucristo. Dice aquí, oprimió severamente a los judíos, profanó el templo de Jerusalén e intentó eliminar la adoración al Dios de Israel. Eso dice. Bueno, dicen que él sacrificó un cerdo en el altar y que esa era la abominación desoladora, en fin, ¿no? Por eso se dice que creció hacia el sur, que es Egipto, al oriente Persia y Armenia, y hacia la tierra gloriosa que sería Israel y Palestina, todo ese territorio. Porque eso dice la Biblia, ¿no? Que el cuerno pequeño creció hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa.
Esto encaja con la historia. Antíoco expandió su dominio en esas direcciones y profanó la tierra gloriosa que es Jerusalén. Interpretación profética, aplicación extendida o simbólica. También habla acerca del Imperio Romano. Algunos intérpretes, dice la IA, especialmente en la tradición adventista y profética, ven en este cuerno pequeño una doble aplicación. Histórica, Antíoco Epifano en el pasado. Profética, un poder posterior que también se engrandece contra el pueblo de Dios. Identificado simbólicamente con un poder político religioso que surgiría desde el imperio griego, algunos lo vinculan con Roma o con un sistema religioso que se opone a Dios. En esa lectura, crecer hacia el sur, oriente y la tierra gloriosa también representa la expansión geopolítica y espiritual de ese poder. En resumen, cuerno pequeño de Daniel 8:9, Antíoco IV Epifanes Seleucida. Direcciones del crecimiento sur, Egipto, Oriente, Persia y tierra gloriosa, Israel. Aplicación simbólica, poder político que se opone a Dios en sentido profético. Eso es lo que arroja, o la información que arroja la IA, ¿cierto? Respecto a esa profecía. Yo le respondo lo siguiente: creo más en la interpretación de los adventistas del séptimo día, porque al parecer ese cuerno pequeño será destruido por Dios en su segunda venida, según el versículo 25 de Daniel 8 y el versículo 26 de Daniel 7. Eso le respondo yo. Entonces dice acá, exactamente, tu comprensión es muy acertada desde la perspectiva adventista del séptimo día, ¿sí? Y sigue diciendo, el cuerno pequeño representa un poder político religioso que surge después de los imperios babilonio, Medo-Persia y griego, y que se extiende durante el periodo del imperio romano y más allá. No es solo una persona como Antíoco Epifanes, sino un sistema que se engrandece contra Dios. Cambia las leyes y los tiempos divinos, según Daniel 7:25. Persigue al pueblo fiel y actúa durante largo periodo profético. Su fin, Daniel 8:25, se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado aunque no por mano humana. Aquí se entiende que será destruido directamente por Dios, no por fuerza humana, lo que se asocia con la segunda venida de Cristo. Daniel 7:26 dice, se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Este juicio es el mismo que culmina con el establecimiento del reino eterno de Dios de Daniel 7:27. Entonces, elementos, interpretación adventista, cuerno pequeño Daniel 7 y 8, sistema de poder político religioso posterior a Roma, acciones, persigue al pueblo de Dios, cambia tiempos y leyes, y duración, tiempo y medio tiempo, que son 1260 años proféticos, y fin, destruido por Dios en el juicio final, segunda venida de Cristo. Esto es la información que arroja la IA. ¿Sí ve? Pero nosotros tenemos ¿qué cosa? Ya nuestro criterio, nuestra interpretación, bueno, no es nuestra porque la palabra de Dios dice que la interpretación profética no es de origen humano, sino que divino. Nosotros lo único que hacemos es ¿qué cosa? Es reafirmar más bien lo que siempre hemos creído, ¿no? Yo años anteriores sí había leído en algunas Biblias, en el pie de página, sobre todo las Biblias católicas, donde dicen que el cuerno pequeño es Antíoco Epifanes IV. Pero ¿por qué razón no se puede aplicar a él? Porque ya falleció. Porque según el texto o los textos bíblicos, dice que ese cuerno pequeño será destruido ¿cuándo? Al fin del tiempo. Y dice que no por mano ¿qué? No por mano humana, sino ¿por quién? Por Cristo mismo. Y Antíoco Epifanes pasó a la historia hace muchos siglos ya. O sea que queda descartado. Siempre se ha querido darle una interpretación contraria a la realidad, pues para omitir o para pasar por alto el papel que está jugando la Iglesia Católica Romana en esta profecía. No olvidemos que el cuerno pequeño, ese sistema, y ahorita vamos a leer Apocalipsis 13, vamos a leer desde el 1 hasta el 10, quiero que me acompañen en esa lectura.
Y vamos a encontrar de que algunas características que encontramos en el cuerno pequeño, Daniel 7, 8 al 16 y del 16 al 27, donde nos dice, por ejemplo, el versículo 23 dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará, despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Miren que la misma palabra de Dios nos está dando ¿qué cosa? La interpretación correcta. Dice que la cuarta bestia representa, dice que de esa cuarta bestia surgen ¿cuántos cuernos o cuántos reyes? 10, pero tras de ellos, o sea, tras de esos 10 sale otro cuerno pequeño que es diferente de los demás cuernos, dice, y a 3 reyes derribará. Y dice acá, y hablará, todas son características de este cuerno pequeño, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo, quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo. Se ha dado al pueblo los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Daniel 7:27. Muy bien, entonces acá nos está hablando, vamos a anotar aquí algunas características de este cuerno pequeño. Una de ellas, ¿cuál es? Ustedes me van a ayudar. Bueno, vamos a omitir, porque hay varias, entre ellas que surge de en medio de los 10 cuernos de la bestia, o sea, de Roma. Eso lo omitimos. Vamos a tener en cuenta las características, como por ejemplo, que habla palabras contra el Altísimo, que quebranta a los santos del Altísimo, que piensa en cambiar los tiempos y la ley, ¿sí? Como la parte más relevante de este cuerno pequeño, ¿no? Entonces, la primera sería ¿cuál? Cosas contra el Altísimo. Hablará palabras contra el Altísimo. Pero esperemos que el Altísimo. Altísimo es con Z. Quebranta a los santos del Altísimo. ¿Cuáles son los santos del Altísimo? ¿Ah? Ella nunca ha sabido quiénes son los santos del Altísimo. Bueno, los santos del Altísimo, según Apocalipsis 14:12, Apocalipsis 13, no recuerdo bien el texto. Bueno, Apocalipsis 13, aquí está la paciencia de los santos, no más. Pero Apocalipsis 14 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Sí, todos los fe. O sea que los santos del Altísimo es el pueblo de Dios que guarda los mandamientos. Esos son los... Las características estarán en Apocalipsis 19:10, ¿cierto? O sea, los que guardan los mandamientos en este tiempo que queda, o los que fueron... Bueno, lo primero que... Bueno, sí. A ver, yo quiero aclarar algo, pero vamos para allá primero. Bueno, esta es una... Habla contra el Altísimo, quebranta a los santos del Altísimo. ¿Qué más? Cambiará los tiempos. Cambia los tiempos y la ley, o sea, la ley de Dios, ¿no? ¿Qué otro? Ah, bueno, y cuando esto termine, pues ahí llega, ¿qué cosa? Su fin, por lo menos este periodo, no es de la existencia del sistema porque todavía sigue. Pero eso lo vamos a complementar con Apocalipsis 13 y ahorita lo vamos a leer. Entonces, es un cuerno, por eso es que este cuerno pequeño es diferente a los demás cuernos, a los otros cuernos, porque los otros cuernos fueron poderes políticos. Este es un poder político religioso. Tiene boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, o sea, contra Dios. Habla palabras blasfémicas contra Dios. Quebranta los altos del Altísimo. Cambia los tiempos de la ley. Y hay otra característica importante que vale la pena no pasar por alto. El tiempo.
que ¿Ustedes sepan por qué? duraría esa Yo no lo he escuchado. No sé. persecución, No habla nada. que sería un No habla nada, casi se calla. tiempos y medio tiempo. Allá voy a. Es el tiempo, es el periodo en que ese cuerno pequeño iba a perseguir a los santos del Altísimo, que se le otorgó permiso para ¿Qué eso. texto es ese? ¿Sabe el tiempo? Ese es Daniel 7:25. Se agregan 2260. Entonces, mire, un tiempo equivale a ¿cuántos años? Un año de 360 días, ¿no? Tiempos a 2 años, que serían 720 días. Y medio tiempo, que sería medio año, que serían 180 días. Días y días. Si sumamos esos 3 periodos, ¿cuánto nos daría? 360, 720 y 180. Eso nos da un periodo de 1260 días. Pero son días simbólicos, según Ezequiel 4:6 y Números 14:32. Día por año te lo he dado y conoceré mi castigo, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué otra cosa vamos a analizar acá? Pero lo vamos a complementar primero con Apocalipsis 3 y nos vamos a dar cuenta que el poder, o sea, la bestia Apocalipsis 13 es el mismo cuerno pequeño de Daniel 7:25. Vamos a leerlo. ¿Daniel qué? No, Apocalipsis 3. Vamos a leer desde el 1 al 10. Entre todos, para que no nos dormamos. 2, 4, 6, 8, 10. De a 2 versículos cada uno. Tome, le presto mi Biblia. Apocalipsis 13. Léame el 1 y el 2 y así 4, hasta el 4, hasta el 6, hasta el 8 y así. ¿Cuándo empieza el hermano? ¿Usted? Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre, blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran Hermanito. autoridad. Y vi Y una a de su sus favor me cabezas prestas como herida de el- muerte. Pero su herida mortal no fue sanada, y se maravilló toda la tierra por de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar como ella? Sí, sigan leyendo. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad Para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, Que su de su tabernáculo tabernáculo y de los que moran en el cielo. 7 y 8, Leo. Dice, fuele otorgado hacer la guerra a los santos y vencerlos, y le fue concedida autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. El 8. La adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no está escrito desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado. ¿Sigan leyendo? No. Si alguno tiene oídos, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Muy bien. Ahí hasta el 10, ¿no? Listo. Ahí ya concluimos la lectura de Apocalipsis 1 al 10, que está hablando del surgimiento de la bestia que surge del mar. 13.
13, 1 al 10, sí, que surge el mar. De ahí el 11 al 18 ya nos habla de otra segunda bestia que surge la tierra, pero por ahora no vamos a hablar de esa bestia. Yo les está diciendo es que el cuerno pequeño de Daniel 7:25 tiene un paralelismo con la bestia Apocalipsis 13, por la siguiente razón. Esta bestia, bueno, que aquí agrega algunos detalles que no están en Daniel 7:25 del cuerno pequeño. Dice que esta bestia era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca ¿de qué? De león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Bueno, aquí la vemos en esta figura. Aquí está en la descripción de la bestia Apocalipsis 3. Un leopardo que tiene ¿cuántas cabezas? 7 cabezas. ¿Y tiene cuántos cuernos? Tiene 10 cuernos, ¿cierto? Esta bestia, bueno, las 7 cabezas, según Apocalipsis 17:9, dice que son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, pero también son 7 reinos o 7 poderes que durante la historia del mundo, pues le han hecho la guerra al pueblo de Dios y a la verdad de Dios. Eso representa las 7 cabezas. Los 10 cuernos representa la división del imperio romano, o sea, de estas piernas de Daniel 2 o de la bestia terrible de Daniel 7, o acá en este caso, pues Apocalipsis 13 menciona al surgimiento de el papado. O sea, esta bestia en general representa el cuerno pequeño de Daniel 7:25, el que estamos leyendo, y Daniel 8:9, ¿sí? Solo que aquí bajo la figura de una ¿qué? Una bestia que tiene ¿cuántas cabezas? 7 cabezas, 10 cuernos. Esas son las características que tienen. Pero también dice que esa bestia, venga, lo seguimos leyendo acá. Dice que se le dio boca, que su boca era como boca de león y bueno, vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. No olvidemos, hermanos, de que en el cuerno pequeño se le dio un poder a ese cuerno pequeño por ¿cuántos días o años? 1260 años, digámoslo así. Ese periodo comenzó en el año 538 después de Cristo. Ese periodo comenzó en el año 538 después de Cristo, con cuando derribó el último cuerno, el último de los 3, ¿no? Que fueron los ostrogodos. Y terminó en el año 1798. Ustedes a esto le suman 1260, le suman esto y le da acá en esta fecha, 1798 después de Cristo. ¿Qué sucedió ahí en esa fecha? Dice que sufrió una herida ¿de qué? De muerte. ¿Cómo sucedió esa herida de muerte? La historia nos dice que el papado Pío VI de ese tiempo, en este año, fue preso o cautivo por Napoleón Bonaparte cuando mandó a su general Berthier para que lo llevara a Francia. Allí lo metieron al calabozo y un año más tarde muere. Por eso es que el texto final de la bestia Apocalipsis 13, 1 al 10 dice: el que lleva en cautividad va en cautividad, y al que mata espada, a espada de ser muerto, porque ellos durante este periodo de 1260 años fue que quebrantaron al pueblo de Dios. Lo mataron, lo torturaron. Ellos le llaman a esas persecuciones la Santa Inquisición, ¿sí? Y eso ya estaba predicho 500 años antes de Jesucristo. O sea, en los tiempos de Daniel, hablando del cuerno pequeño, lo que ese cuerno pequeño iba a hacer con el pueblo de Dios, iba a quebrantar al pueblo del Altísimo. Eso se da cuando dice que quebrantará a los santos del Altísimo. Sí, Señor, ahí a eso se aplica cuando dice quebrantará a los santos del Altísimo. Pero también dice, sí, y en Apocalipsis 13 también habla de lo mismo, que a los santos del Altísimo los iba a vencer, los iba a quebrantar. Y esto ya es historia, hasta este año es historia, porque esto ya sucedió. También dice que en ese tiempo iba a cambiar, ¿qué cosa? Los tiempos y la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios, la que encontramos acá. Esta ley de Dios que está en Éxodo 23 al 17. El segundo mandamiento lo desaparecieron. El cuarto lo cambiaron por santificar las fiestas.
Y de los 10 mandamientos, al desaparecer uno que hable de la adoración a las imágenes, que no se ve adorar las imágenes, ni ninguna cosa alguna, quedaban ¿cuántos mandamientos? 9. Entonces, el 10º mandamiento que nos habla de la codicia, tanto a la mujer del prójimo y a los bienes de nuestro prójimo, que está hablando de un solo mandamiento que es la codicia, lo partieron o lo dividieron en 2 para tapar el hueco de los 2 del segundo, y así aparecieran los 10 mandamientos. Entonces lo pusieron, no codiciar a la mujer del prójimo y no desear los bienes ajenos. Habla del mismo mandamiento que la codicia, ¿sí? O sea que esa profecía también esa profecía se cumplió, que cambiaría los tiempos y la ley. Todo eso fue cambiado por el cuerno pequeño de Daniel 7:25 y por la bestia Apocalipsis 13, 1 al 10, que es el mismo poder o el mismo sistema el que la Biblia está hablando. Voy a leerle acá una parte del conflicto de los siglos, donde nos dice lo siguiente. Ahí en la Apocalipsis 13 también nos habla de un periodo de ¿cuántos meses? No, ahí nos habla un periodo de 42 meses. Eso está el versículo 5, dice, Apocalipsis 13, 5 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Vamos a explicar un poquito acá y ahorita leemos el conflicto de los siglos, una partecita. Aquí en el 5 dice que se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. ¿Ustedes recuerdan cuando a Jesús por varias ocasiones lo acusaban de que él estaba blasfemando contra Dios? Por ejemplo, cuando le dijo al paralítico, eso está en Marcos 2:7. Vamos a leerlo. Si alguien lo tiene, San Marcos 2:7. Mateo, Marcos. No, San Marcos 2:7. Y el otro me busca San Juan capítulo 10, versículo 30 al 31. Dice, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Mire lo que está diciendo San Marcos 2:7. ¿Por qué habla este así? O sea, están hablando de Jesús. Cuando le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Entonces la gente murmura contra Cristo y dice, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino quién? Solo Dios. O sea que en este caso Cristo estaba blasfemando. No, porque él era Dios encarnado. Sí. Yo no lo sabía. Pero entonces para una persona, un hombre que no sea Dios, que perdone pecados, ¿es una qué? Una blasfemia. Así es de que este sistema de Apocalipsis 13 dice que habla su boca en blasfemias. Debe ser un poder que perdona ¿qué cosa? Pecados. Pero además de eso, ¿qué más hace? San Juan 10, 30 al 31, ¿qué dice? Dice 30 al 31. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Hasta el 33, leámoslo. Dicen, Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, por la cual de ellas me apedreas. Les respondieron los judíos diciendo, por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Muy bien. Entonces, ¿de qué otra blasfemia acusaban a Cristo? Cuando Cristo dijo, yo y el Padre uno somos, pues inmediatamente cogieron piedras para apedrearlo porque dijeron, ¿se está haciendo igual a quién? A Dios, y es una blasfemia, dijeron ellos, razonaron. Ellos en su ignorancia pues seguramente tenían su razón, ¿no? Porque a Jesús no lo veían como el Hijo de Dios, sino como un hombre común y corriente. Pero la realidad era que Cristo sí era el Hijo de ¿quién? De Dios, y era igual a ¿quién? A Dios. Así es de que él no estaba ¿qué? Blasfemando cuando él dijo yo y el Padre uno somos. Así es de que Jesús le dice, bueno, ¿por cuál de todas las buenas obras que yo he hecho me van a apedrear? ¿Ellos qué le dijeron? Por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Así es de que cuando Apocalipsis 13:5 dice que ese poder abrió su boca en blasfemias, debe ser un poder que no solo perdona pecados, sino que también se hace igual a Dios. O se hace pasar como el representante de Dios. Hermana, porque mire que ahí dice usted algo importante, porque dice que ese poder
perdona pecados, ¿cierto? Sí. Pero nosotros cuando conocimos el catolicismo, porque la mayoría pasamos por ahí, cuando uno hacía la comunión, lo que llaman la confirmación, a uno que lo mandaba a hacer el sacerdote, vaya ore tantos Padres Nuestros, tantos Ave Marías, y ya están absueltos ¿de qué? De su pecado. Ajá. Eso es lo que le enseñaban a uno, Sí. romanismo, ¿no? Así es. Y eso es una blasfemia, ¿cierto? Eso es una blasfemia, hermano. Entonces, sin lugar a duda, ahí el versículo 6, el 7 dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Se recuerda del cuerno pequeño que dice que hacía guerra contra los santos y los vencía? Pero acá dice que se le permite a la bestia, Apocalipsis 13, hacerle guerra a los santos y vencerlos. También se le da autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Cierto? Y dice, y la adoraron ¿cuántos? Todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban, ¿dónde? Escrito en el libro de la vida. Nosotros en nuestra ignorancia quizás también un tiempo adoramos al dragón, a esa bestia, ¿cierto? Pero hoy nos arrepentimos de corazón de haber hecho eso. Porque el único digno de adoración es el que hizo el cielo y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Y esa persona se llama ¿quién? Jesucristo, el Hijo de Dios. Bien, en Apocalipsis 13 nos habla de que se le dio autoridad para actuar 42 meses. Equivale a este mismo periodo del tiempo y medio tiempo. 42 meses por 30 días cada mes, 3 por 2, 6, 3 por 4, 12, le agregamos el 0, da este mismo periodo, 1260 días simbólicos, o sea, años, día por año te lo he dado. Ahora sí le voy a leer una parte del conflicto de los siglos donde nos dice lo siguiente. En el capítulo 13 dice el versículo 1 al 10, se describe otra bestia parecida a un leopardo, a la cual el dragón dio su poder y su trono y grande autoridad. Este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa al papado, el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano. Se dice de la bestia parecida a un leopardo, le fue dada una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y abrió su boca para decir blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, su tabernáculo y a los que habitan en el cielo, y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos, y le fue dada autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esta profecía, que es casi la misma, dice acá que la descripción del cuerno pequeño de Daniel 7, se refiere al papado. ¿A quién representa esa bestia y el cuerno pequeño? Al papado. Dice, le fue autoridad para hacer sus obras 42 meses. Y dice el profeta, vi una de sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte. Y además, si alguno lleva en cautiverio, al cautiverio irá. Si alguno mata espada, a espada de ser muerto. Los 42 meses son lo mismo que un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo y 3 años y medio o 1260 días de Daniel 7. El tiempo durante el cual el poder papal debía oprimir al pueblo de Dios. Este periodo, como fue indicado en capítulos anteriores, empezó con la supremacía del papado en el año 538 de Jesucristo y terminó en el año 1798. Entonces el papa fue hecho prisionero por el ejército francés. El poder papal recibió su golpe mortal y quedó cumplida la predicción. Si alguno lleva en cautiverio, a cautiverio irá. Entonces, ¿quién representa ese cuerno pequeño? Al papado. ¿Y quién representa la bestia de Apocalipsis 13, 1 al 10? Al papado. No olvidemos que ese sistema papal y anticristiano, la Biblia lo menciona con varios nombres. Por ejemplo, Daniel lo menciona como el cuerno pequeño. Apocalipsis 13 como la bestia. Apocalipsis 17 como la gran prostituta o la ramera, sí. Apocalipsis 18 como Babilonia, la grande. Tesalonicenses 2 como el hombre de pecado. Como San Juan en la tercera epístola creo que es, alguna de las 3 epístolas, como el anticristo. Esos son los nombres que recibe ese poder
¿sí? ¿Y por qué se le da esos nombres? Por las características, ¿cierto? Y porque es un poder relevante en la profecía. Es un poder que se levantó con la única y exclusiva misión que Satanás le ha encomendado, y es hacerle guerra ¿a quién? Al pueblo de Dios, a los santos del Altísimo. Y cuando hablamos del pueblo de Dios o a los santos del Altísimo, aquí no vamos a hablar de ninguna denominación cristiana. Aquí vamos a hablar de las características de ese pueblo, que según la Biblia guardan ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, ¿cierto? Dios siempre en el transcurso de las edades ha tenido un pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Dime, hermano. Pues me causó curiosidad porque según en unos dos textos, ya terminando los que usted dijo, dice que en un lado se le menciona como ¿qué? Como el anticristo, ¿cierto? Sí. Y el otro como el hijo del pecado. Uh-huh. Entonces, no sé, pienso yo, no sé, ¿será que entonces lo que están esperando los judíos allá en Israel, ese hombre vendrá de Roma y no precisamente de Bueno, pero yo quito esto ya de acá Israel? y hablemos. Es el que Póngamelo por ahí, hermano. Mesías, ¿no? Pero si la palabra de Dios aquí de pronto lo menciona como el hijo de pecado, Bueno, a ver, ¿será que viene de Roma, hermano? hermano, resulta que el mundo cristiano, casi en general, cuando se habla del anticristo, ellos hablan de una persona sobrenatural que va a venir al mundo, y pues que ellos dicen que es Satanás, ¿no? Pero es que... ¿Qué es Satanás? ¿Ah? Sí, que es Satanás. El anticristo, sí. Pues Satanás siempre ha sido anticristo, ¿no? Porque él es el que le ha hecho la guerra ¿a quién? A Cristo, pero él tiene un representante en la tierra que lo representa en esta tierra, ¿cierto? Y esa persona es el que actúa en lugar de... O sea, Satanás lo pone a actuar a él como si fuera Cristo, pero en realidad está en contra ¿de quién? De Cristo. Pero la palabra anticristo significa alguien que está en contra de, ¿sí? En este caso, de Cristo. A la vez se hace pasar por Cristo, pero está en contra de Cristo, ¿cierto? Por eso le llama anticristo. Yo he escuchado predicadores, inclusive de nuestra iglesia, que afirman que estos títulos no se le deben de dar a una persona, sino a un sistema, ¿cierto? Y hasta cierto punto yo no estoy de acuerdo, ya le voy a decir por qué. Porque es que los sistemas tienen ¿qué cosa? Los sistemas tienen siempre un representante visible, una cabeza. Por ejemplo, cuando Daniel interpretó el sueño a Nabucodonosor de la estatua, Daniel 2, cuando él, hablando de los 4 metales, él dijo, la cabeza de oro eres tú. Él no le dijo, es el sistema que tú representas, no. Es la nación, no, eres tú. Y Babilón y Nabucodonosor era una persona, ¿cierto? ¿Y por qué le dice eras tú? Pues porque él era el representante visible de ese poder, Babilonia, ¿cierto? ¿Qué vas a decir? Bueno, digamos en ese contexto cambiaría un poquito porque digamos que el papado, digamos en el contexto del papado, como ellos mueren y lo representaba otro, lo sucede otro. Por lo mismo, es un sistema. Entonces, digamos que esa representación dura corto tiempo. En el caso de la estatua de Babilonia, digamos que porque sí era Nabucodonosor, porque él era el rey de la nación. Entonces por eso cuando se da la profecía, esa cabeza de oro eres tú, porque él era el rey de la nación. Igual entonces, que los papas hoy en día. Sí, por eso digo, digamos que en ese contexto cambia un poco. ¿Por qué? Porque se le da digamos como digamos que al poder papal, no solamente a una persona, sino al poder, porque el poder sigue, ¿sí? O sea, como que... No, por eso... el sistema sigue. Exacto, el sistema sigue. Por lo mismo. Pero las personas cambian. Pero yo a lo que voy es que los sistemas tienen ¿qué cosa? Sus representantes. Nabucodonosor murió, pero el sistema siguió. Ese sistema vino a caer fue en el reinado de Belsasar, ¿sí ve? Y se seguía hablando era del sistema, pero se señalaba era Nabucodonosor. Y el sistema en este momento, en este caso del cuerno pequeño y de Apocalipsis 13 la bestia,
Pues nosotros hablamos sin tapujos de que eso representa el sistema en la cabeza en este entonces, que sería el Papa León XIV, creo que se llama. 14 o 13, no sé. 14. Sí, eso. Anteriormente murió el que Francisco, ahora sigue este, sí, pero el representante que está en la actualidad, ese está representando, esa es la cabeza de ese sistema, sí. Y eso lo digo porque es que a veces por suavizar esto, porque sí, no queremos ofendernos, es que acá no estamos ofendiendo a nadie, aquí está diciendo la verdad, ¿cierto? Sencillamente, y pues desafortunadamente la verdad duele siempre, pero es el sistema, ese sistema tiene un representante y el representante tiene un nombre, ¿cierto? Sí, claro. Así es de que eso era lo que quería aclarar. Ya para ir finalizando esta parte, quiero borrar esta parte, le iba a hacer una pregunta porque como esta es una clase, usted me la van a responder. Yo aquí di una fecha, pues porque eso es las fechas que aparecen ahí en la historia de la profecía de del periodo del tiempo y medio tiempo, o los 42 meses, que son 1260 años. Ya esto está en la historia, porque 538 después de Jesucristo hasta 1798, eso ya está ¿en dónde? En el pasado. Quiere decir que lo que Apocalipsis 13 habla de este sistema del cuerno pequeño y del papado, ¿ya pasó a la historia? ¿Ya no nos afecta a nosotros en ese tiempo? ¿O eso tiene una repetición? ¿O tiene un cumplimiento repetitivo? ¿Ustedes qué dicen? Mientras yo borro. Tienen cumplimiento repetitivo. ¿Y por qué razón creen que tiene un nuevo cumplimiento? Porque la palabra de Dios lo dice. ¿A dónde? Bueno, digamos que esa profecía como tal tuvo un cumplimiento, ¿cierto? En el año 538 hasta 1798, porque sucedió, digamos, como la Inquisición, ¿cierto? Y tuvo su cumplimiento. Pero ¿qué pasa? La profecía no termina ahí, o sea, la profecía no termina en el año 1798, sino continúa porque habla de las 2300 tardes y mañana, que luego nos lleva al año 1844, ¿cierto? Pero tampoco la profecía termina ahí, porque realmente la profecía termina es cuando establezca el Señor su reino, o sea que sí. falta una parte por cumplir. No olvidemos de que hablando del cuerno pequeño, Daniel 7:25, creo que el versículo 27 dice que ese cuerno pequeño va a ser destruido ¿por quién? Por Dios mismo. No por mano humana, o sea, por Cristo va a ser destruido. Y Cristo no ha venido. Quiere decir que ese sistema va a estar ¿hasta cuándo? Hasta el final. Primero eso. Segundo punto es que Apocalipsis 13:3 dice que aunque recibió una herida mortal en esta fecha, al fin de los 1260 años, que fue en esta fecha, en 1798, dice que su herida mortal iba a ser ¿qué? Sanada. ¿Sí? O sea que esa profecía de Daniel, de Apocalipsis 13:1-10, sigue teniendo una relevancia para el fin del tiempo, ¿cierto? Y nos afecta a nosotros, ¿cierto? Vale la pena estudiar bien esa profecía por eso, porque cuando todo lo volvemos historia, pues decimos, pues ya no nos afecta porque ya pasó a la historia, eso no me tocó a mí, ¿sí? Pero no, señor, eso va a tener un ¿qué? Un segundo cumplimiento, podría llamarse así, sí. Así es de que eso es una parte. La herida mortal fue sanada, o sea, se va a sanar. En este momento, esa herida mortal está en proceso ¿de qué? De sanamiento. ¿Cuándo es que se va a sanar totalmente esa herida? Cuando el poder, cuando se le dé el poder civil. Pues hermano, yo pienso para mí, ¿no? Que esa herida mortal se sanará así, totalmente, cuando la segunda bestia, Apocalipsis 13, del 11 en adelante, le haga imagen a la primera bestia, la que tiene la herida de espada y vivió. Dice, vamos a leer desde el 11 en adelante. Dice Apocalipsis 13, en 11 en adelante, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, ya sé que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. En el versículo 12 de Apocalipsis 13, 12,
ahí nos dice cuándo va a ser sanada esa herida. Cuando la segunda bestia, Apocalipsis 13, o sea, haga que la tierra y todos los que habitamos en ella adoremos a la primera bestia. Y dice cuál, cuya herida mortal, o sea, la que gobernó por 1260 años, la que quebrantó a los santos del Altísimo por 1260 años, la que cambió los tiempos y la ley. Ese mismo poder va a volver a recibir el poder de la segunda bestia, lo va a recibir, va a tener el apoyo no solo de esa bestia, sino todo el mundo. Entonces su herida mortal será totalmente sanada y va a volver a hacer lo que hacía antes. O sea, perseguir, se va a volver a repetir lo mismo que hizo Apocalipsis 3, solo que ya no en un periodo de 1260 años, sino en un periodo de ¿cuántos años? 3 años y medio. 3 años y medio. ¿Cuándo va a comenzar esa persecución? Ahorita creo que no está persiguiendo a nadie de parte de ese sistema, ¿cierto? Pero hoy no vamos a hablar en detalles de la segunda bestia, en otra clase vamos a hablar más en detalle cuando hablemos de la imagen de la bestia. Pero resumiendo un poquito acerca del surgimiento de la segunda bestia, que habla del surgimiento de los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando ese poder le haga una imagen a la primera bestia, que la imagen es el protestantismo apóstata, cuando esa imagen haga una ley que va en contra de la ley de Dios, que es la ley dominical, ¿sí? Ahí van a volver a surgir las persecuciones papales y protestantes contra el remanente de Dios. ¿Cuáles? Los que Apocalipsis 12, 17 dice. Leámoslo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, esa guerra se va a volver a repetir, hermanos. Y ahí es donde, por pronto yo lo entiendo mal, que no puedas el conflicto, creo que dice que también se reavivará el fuego de la persecución. Sí, lo que pasa es que cuando el pueblo de Dios, cuando salga la ley dominical van a surgir muchos eventos así rápidos, simultáneos, ¿cierto? El pueblo remanente de Dios pues se reavivará más de lo que ha venido reavivándose. El pueblo tibio, del que profesa ser el pueblo de Dios, que es la iglesia adventista del séptimo día, que no haya sido celoso en sus obras, que no se haya arrepentido, como dice el mensaje a la iglesia de la Odisea, finalmente será vomitado de la boca de Cristo, o sea, saldrá en el zarandeo. Y cuando digo saldrá, que eso lo malinterpretan mucho, mucha gente piensa que es que se sale de la iglesia y se va para el mundo. No se refiere a eso. Sales porque va a negar, ¿qué cosa? La fe adventista, que lo caracteriza como un pueblo peculiar, un pueblo que se atiene a la Biblia sola, ¿cierto? Y que camina a la luz de las profecías, ¿cierto? A ese pueblo, ¿sí? Que es un pueblo que guarda, ¿qué cosa? No es que profesa, es que guarda los mandamientos de Dios. Y tienen el testimonio de Jesucristo, que son los escritos inspirados de Ellen White, ¿cierto? Ese pueblo, que es un pueblo muy pequeño, muy remanente y que últimamente ha sido perseguido por el mismo pueblo que profesa ser de Dios, ¿cierto? Ese pueblo, pues, con mayor veras se va a reavivar más. Muchos que van a aceptar este mensaje saldrán de esas iglesias caídas, se unirán al pequeño remanente y darán el fuerte pregón. Recibirán la lluvia tardía, proclamarán el fuerte pregón y comienza automáticamente el sellamiento, pero también la marca de qué cosa, de la bestia. O sea, se sella y se marca, se sella y se marca. Cristo por un lado sella a sus hijos y por otro lado Satanás marca a su pueblo también, ¿cierto? Y en ese tiempo se va a ir notando la diferencia entre los que le sirven a Dios y los que no le sirven, ¿cierto? A eso se refiere. En vista de que esto se va a volver a repetir, ya en un periodo de 3 años y medio, ¿cierto? Cuando salga la ley dominical, cuando se enciende el fuego de la persecución contra el remanente de Cristo, los que hayamos sido fieles, quizás mucho vamos a ¿qué? A morir, porque ahí dice que hacía guerra contra los santos y los ¿qué?
y los vencía, ¿cierto? O sea, los mataría. Va a haber un grupo especial de 144,000 que no van a morir, que van a pasar invictos, o sea, sin conocer la muerte. Eso es un grupo especial, pero antes de eso va a haber un gran número de mártires por guardar la ley de Dios, por serle fiel a Dios, ¿cierto? Pero eso a nosotros no debe importar. Apocalipsis 15, el profeta los ve allá cantando en el mar de vidrio, y ahí dice quiénes fueron. Los que no adoraron ¿a quién? A la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Apocalipsis 24 dice lo mismo, ¿cierto? Ahí dice que están los decapitados por la palabra de Dios. Y ahí dice quiénes son los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en su mano. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Así es de que ahí está hablando de una generación de este tiempo, no de una generación que estaba en donde, que está en la historia. No, es de una generación que está para este tiempo presente y futuro. No sabemos, hermanos, eso depende de nosotros. ¿De qué lado vamos a estar nosotros? ¿Sí? Del grupo de los que vamos a morir por causa de Cristo. O quizás, si Dios lo permite, ni moramos, vamos a salir ilesos. Entonces vamos a estar en un grupo especial de 144,000. Pero si morimos, pues igual, hermanos, tenemos la promesa de resucitar en la primera resurrección. O por el contrario, darle la espalda a Cristo y engrosar las filas del enemigo, donde allí tendremos que beber la ira de ¿quién? De Dios, que está manifestada en Apocalipsis 16, o sea, las 7 plagas postreras. Yo, por la gracia de Cristo, quiero estar del lado de los que, si tenemos que morir por causa de Cristo, quiero estar en ese grupo. Solo pido a Dios que me dé ¿qué cosa? La fe y el valor y la convicción, ¿sí? Porque necesita ¿qué cosa? Fe y determinación y valor para morir por Cristo, ¿cierto? Y digo así porque es que no podemos confiar en nosotros mismos. Por nosotros mismos podemos, como Pedro, negar a Jesús. Pero si nos sometemos a Él, le pedimos a Él que si es la voluntad para glorificarlo a Él, pues que así sea, hermanos. Si no debemos de temer por eso. Y no que vayamos a estar entre el grupo de los que perseguiremos a los escogidos de Dios. Que Dios nos guarde de eso. Yo no sé cuántos de ustedes quieren estar de parte de Cristo, hermanos. Amén. Que Dios los bendiga. He terminado esta clase. De pronto, posteriormente, más adelante vamos a hablar de estos temas con más detalle. Y los invito para seguir estudiando estas profecías con la ayuda de Dios. Vamos a orar. Gracias, amado Padre, por tu grande amor y misericordia, porque a través de tu palabra tú nos muestras, Señor, el tiempo en que vivimos. Tú nos has mostrado, Señor, el sistema como el cuerno pequeño, la bestia Apocalipsis 13, Señor, bajo la figura de un leopardo con 7 cabezas, 10 cuernos. Y sabemos, Señor, que estos poderes, Señor, se han levantado con el único propósito de hacerte la guerra a ti y a los santos tuyos, Señor, los que guardamos por la gracia de Cristo los mandamientos de Jesús. Amado Padre, queremos estar de parte tuya, queremos que tú nos fortalezcas la fe, la confianza en ti, en tu palabra, no en nosotros, Señor, sino en tu poder, en tu misericordia. Y que para ese momento, Señor, si es necesario, Señor, y si es tu voluntad, podamos tener el valor suficiente para dar nuestra vida por causa de Cristo. Ayúdanos, Señor, porque no queremos negarte, no queremos estar, Señor, en contra tuya. Jesús dijo lo siguiente: el que no es con nosotros, contra nosotros es. Amado Padre, estamos aquí porque queremos, por tu gracia divina, ser salvos. Pero no solo nosotros, también queremos que nuestros hijos, nuestras familias aquí representadas, Señor, nuestros amigos, nuestros vecinos, puedan llegar al conocimiento de la verdad. Y no solo el conocimiento, también la aceptación de Cristo en sus corazones, para que tú los prepares también a ellos. Y como dijo el apóstol Pablo, sea que muramos o sea que vivamos, igual, Señor, somos de Cristo. Pedimos una bendición especial al salir de este lugar, para que tú nos lleves a nuestros hogares
Si es tu voluntad, nos pueda reunir nuevamente el próximo sábado para seguir estudiando tu palabra. En el santo y precioso nombre de Jesús te lo suplicamos todo. Amén. Amén, Señor Jesús. Amén. Bien, hermanito, un feliz sábado. Dios me lo bendiga. Vamos a...